Hola, buenos días a todos. Yo creo que vamos a comenzar. Hemos dado unos minutitos de margen de cortesía. Bienvenidos todos. Bueno, somos tres psicólogas que pertenecemos al grupo de maltrato y abuso sexual infantil de aquí del colegio. Voy a presentar a mis compañeras. Empiezo por Dolores, ¿vale? Dolores Gómez Espada, psicóloga de ámbito social. Trabaja en los servicios sociales en programas de intervención familiar y en proyectos de prevención de adicciones desde el año 2007 y desde el año 2020 en el proyecto de prevención de absentismo escolar, siendo miembro de la Comisión de Absentismo Local. Además, es miembro del grupo de trabajo de violencia de género de aquí del colegio. ¿Vale? Luego voy a presentar a mi compañera Rocío, que es psicóloga general sanitaria, experta en trastornos psicológicos en niños, niñas y adolescentes. Trabaja en Preinfant, que es un programa de prevención del maltrato infantil a través del acompañamiento a la maternidad en contextos de alto riesgo de ABD, que es la Asociación de Bienestar y Desarrollo. Bueno, y aunque quede un poco raro, me voy a presentar yo también, que soy Eva Fernández Rodríguez. Soy psicóloga sanitaria, trabajadora social y licenciada en Ciencias del Trabajo. He trabajado durante unos 15 años en el ámbito social, centro de menores, fiscalía, pisos tutelados, residencias, centros ocupacionales, programas de familia, de puntos de encuentro familiar, etcétera, y actualmente ejerzo como psicóloga sanitaria en un gabinete privado. Bueno, pues vamos a empezar. A ver. Sí, ahí. Bueno, esto es la primera parte que se me oye perfectamente, ¿verdad? Como estamos en petit comité, yo creo que casi el micrófono que sobra un poco. Me acerco un poco más, vale, para la grabación. Bueno, aquí es un poco los contenidos que vamos a dar en esta charla y pasamos un poco al concepto de inteligencia artificial. Hay muchísimas definiciones. Nosotros hemos elegido esta porque nos ha parecido muy sencilla, muy directa, que son sistemas informáticos diseñados para imitar y replicar algunas capacidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Como sabéis, bueno, pues son algoritmos muy complejos que utilizan grandes cantidades de datos para realizar tareas específicas y muy complejas, ¿vale? Sí que nos podemos remontar a los años 40 y 50, donde aparecen los primeros conceptos de la IA, luego en los años 50 y 60 los primeros programas, se crea el lenguaje de programación y en los años 80 y 90, todo esto del siglo pasado, pues hubo un gran avance con mejoras en el aprendizaje automático, sobre todo a nivel de las redes neuronales artificiales, y ya en este siglo, en los años, la década del 20 y el 21, hay avances significativos tanto en el aprendizaje profundo de las redes neuronales como en el reconocimiento de voz. Vale. Bueno, vamos a entrar un poquito en la legislación. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que está en proceso de poder regularse. Entonces, bueno, hemos hecho un enfoque viendo un poco toda la legislación que de alguna manera nos puede atañer, ¿vale? Entonces, empezamos por la Comisión Europea, que inicialmente la Comisión Europea publicó unas directrices éticas para la inteligencia artificial en el 2019, seguidas de una política de recomendaciones de inversión para la inteligencia artificial desde el punto de vista confiable. Luego, en febrero, ahora voy a dar bastantes datos, la legislación es un poquito rollo, os lo voy a leer porque no me he aprendido la legislación, compañeras, porque no me parecía, ¿vale? Entonces, el 2 de febrero del 20, la Comisión Europea publicó su libro blanco sobre la inteligencia artificial. Era un enfoque europeo coordinado en torno a las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial basada en la regulación y la inversión para asegurar un ecosistema de excelencia y confianza. Este libro blanco dio lugar al reglamento de la inteligencia artificial, que sí que ya es un reglamento que tiene una significación y es un hito histórico, la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial y a nivel europeo. El 13 de diciembre del 2023, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan este acuerdo. Y el objetivo principal, entre otros, que más nos atañe a nosotros, es garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales en el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. El reglamento dedica gran parte a regular los sistemas de alto riesgo. ¿A qué llama altos riesgos? A dos grandes grupos. Por una parte, el conjunto de familias de los sistemas de inteligencia artificial, que tienen que ver con riesgo para la salud, para la seguridad o para los derechos fundamentales.
Entre algunos podemos destacar los sistemas de identificación biométrica, de protección de infraestructuras críticas, de selección y promoción de personal, de utilización en fronteras o los usados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la Administración de Justicia. Y el segundo bloque o familia serían ya los productos que ya están regulados a nivel de la Unión Europea, como pueden ser los dispositivos médicos, los trenes o la maquinaria. El reglamento define como entidad de supervisión del cumplimiento de esta legislación el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, donde participarán representantes de cada Estado miembro y orientará sobre la implementación del reglamento y elaborará guías y establecerá reglas también de buenas prácticas de la utilización de la inteligencia artificial. El reglamento da consecuencia a la Ley de Inteligencia Artificial que entra en vigor el 1 de agosto del 2024, es decir, este verano pasado. Y es la primera ley de marco normativo y jurídico único a nivel internacional. Es la primera ley, ¿vale?, que hace la Unión Europea. Su objetivo principal es introducir lo que decimos un marco normativo y jurídico para los sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea y pone de relieve los riesgos que supone para la seguridad y para los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. Esta ley se vertebra y habla de 4 niveles de riesgo importantes, ¿vale? El primero, esto es un poco denso, entonces voy a intentar daros ejemplos sobre todo para que veamos un poco a qué ámbito se refiere. Alto riesgo. Y habla de infraestructuras críticas como, por ejemplo, puede ser el transporte, que podrían poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos. A nivel educativo profesional, por ejemplo, la puntuación de los exámenes, sistemas para la puntuación de los exámenes. A nivel de seguridad de productos, por ejemplo, la aplicación de la IA, de la inteligencia artificial en cirugía asistida por robot. A nivel de empleo y trabajadores, mundo laboral, habla, por ejemplo, de los software, de clasificación, de los currículums, por ejemplo, para procedimientos de contratación. A nivel de servicios públicos y privados esenciales, habla, por ejemplo, de la calificación crediticia que niega a los ciudadanos la oportunidad de obtener, por ejemplo, un préstamo. A nivel de derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la evaluación, la fiabilidad de determinadas pruebas, a nivel, por ejemplo, de migración, asilo y control fronterizo, habla, por ejemplo, de la automatización de las solicitudes de visado y a nivel de justicia y procesos democráticos, por ejemplo, pues todo lo que sería la automatización de las soluciones y resoluciones judiciales. Esto estamos hablando de alto riesgo, ¿vale? Después, riesgo limitado. Bueno, hay una cosa importante, que los sistemas de alto riesgo están sujetos a obligaciones estrictas antes de que puedan introducirse en el mercado, ¿vale? Y habla de, y esto nos atañe un poquito a nuestro tema, habla de los sistemas de identificación biométrica remota, que se consideran de alto riesgo y están sujetos a requisitos muy estrictos y están prohibidos, salvo algunos casos como cuando sea necesario para buscar, por ejemplo, a un niño desaparecido, a una persona desaparecida, para prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o detectar, localizar e identificar o enjuiciar a un autor sospechoso de un delito grave, ¿vale? Salvo estos casos, estarían prohibidos los sistemas de identificación biométrica. Y estos usos están sujetos a la autorización de un órgano judicial o otro organismo independiente y a los límites adecuados en el tiempo, al alcance geográfico y las bases de datos consultadas. Riesgo limitado. Llamamos riesgo limitado los asociados por la falta de transparencia en el uso de la inteligencia artificial, la falta de transparencia en el uso, ¿vale? Introduce obligaciones específicas de transparencia para garantizar que los seres humanos están informados cuando sea necesario, fomentando la confianza, la confiabilidad, ¿vale? Que es una palabra que va a salir en casi todas las legislaciones a lo largo de la exposición. Por ejemplo, cuando se han utilizado sistemas de IA como los chatbots, los humanos deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina para que puedan tomar una decisión informada de continuar o dar un paso atrás. Los proveedores también deben garantizar que el contenido generado por la inteligencia artificial sea identificable. Además, el texto generado, publicado con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público, debe etiquetarse como género específicamente artificial. Esto también se aplica al contenido de audio y vídeo que constituya falsificaciones profundas. Y luego, con respecto al riesgo mínimo o nulo,
La ley habla del uso gratuito de estos productos y en esto pues incluye los videojuegos y demás, que esto ya está en circulación, ¿vale? Esto es a nivel un poquito de inteligencia artificial a nivel de la Comisión Europea, que tenéis ahí al principio. Después, si nos vamos a nivel nacional, se crea el Real Decreto 729 del 23 del 22 de agosto, se aprueba lo que llamamos el Estatuto de la Agencia Española de la Supervisión de la Inteligencia Artificial. Este organismo surge a raíz del reglamento de la Comisión Europea, ¿ok? Y lo que hace es busca un diálogo entre la comunidad científica, la industria y la sociedad. Posteriormente al reglamento de la inteligencia artificial, a nivel nacional, el Gobierno crea lo que se llama la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024-25, aprobado el 15 de mayo y que da continuidad y refuerza la Estrategia Artificial que se publicó en el año 20. Esta estrategia se vertebra en torno a tres grandes bloques: la supercomputación, las infraestructuras y el talento. Esto por una parte. Por otra parte, habla de la especial relevancia de la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público y, por último, habla del nivel de autonomía, confiabilidad y transparencia en la utilización de la inteligencia artificial, es decir, los beneficios y los riesgos de su utilización. La estrategia plantea en su punto 7 desarrollar una ley de ciberseguridad que a día de hoy todavía no tenemos desarrollada, pero que es la que de alguna manera a nivel nacional vamos a tener. Y a nivel autonómico, lo que plantea esta estrategia es que la coordinación entre los diferentes actores públicos y privados se hará pues, a través de las comunidades autónomas, ¿vale? A través del mecanismo que es la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital. Vale. Luego hemos hecho una recopilación un poco de la legislación a nivel de niños, niñas y adolescentes. Es un recorrido general de lo que sería la legislación en este campo y bueno, pues hemos intentado ver si recoge algunas circunstancias o casuística en donde bueno, se pueda legislar con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, como antecedentes, ya sabéis, la Convención de Derechos del Niño, que se aprueba en Ginebra en el 24, inicialmente la Declaración sobre los Derechos del Niño de Ginebra del 24, y la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del 59, culmina 30 años más tarde en la aprobación, el 20 de noviembre del 89, en la Convención de los Derechos del Niño. España ratifica el 30 de noviembre del 90 y pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico español el 31 de diciembre. En el ámbito de la Unión Europea podemos destacar la Carta Europea de Derechos del Niño del 92, la Carta de Derechos Fundamentales que dedica el artículo 24 a los derechos del niño, y bueno, dentro del Estado español pues está la Constitución del 78, en el artículo 39, que hace referencia a la protección de los menores. Luego, a nivel nacional, hemos destacado un poco lo que sería la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y luego la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia del 21. Entre sus fines está garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, en las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, educativo, sanitario y de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por otra parte, estaría la Ley de modificación del sistema de protección en la adolescencia, que bueno, pues es una modificación de la antigua ley. Y por último, a nivel local de la Comunidad de Madrid, tenemos muy reciente la Ley 423 del 2023 de Derechos y Garantías de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia, que viene a completar la ley anterior de la famosa de Garantías de la Infancia del año 95, y que entre sus contenidos pues, habla sobre todo del sistema de protección a la infancia, todos los derechos orientados al menor, a la intervención como menor en el centro, apoyado por las familias y los diferentes tipos de familias, el derecho del niño a vivir en familia, a ser informado, oído y escuchado, al fomento de la participación infantil, etc. Entonces, esto a nivel de legislación.
Bueno, ya hemos acabado con la legislación. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, pues de las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. Como veis ahí en la diapositiva, pues tenemos asistentes virtuales que todos ya utilizamos, como puede ser Siri, Google, Alexa, filtros y recomendaciones en redes sociales. La inteligencia artificial utiliza en estos casos, analiza nuestros intereses, comportamientos y conexiones para ofrecer publicaciones y anuncios más relevantes para nosotros. Las plataformas de streaming y de comercio electrónico, los traductores automáticos, lo que hablábamos antes también, que regulan los chatbots del servicio al cliente, etc. Y bueno, ahora voy a dar paso a mi compi. Es verdad. Vale. Riesgos y usos de la inteligencia artificial. Vale. Aquí podemos hablar de lo que hemos estado hablando anteriormente, que tiene que ver con la vulneración de los derechos, del derecho a la imagen, la privacidad de los datos, la dificultad de acceso a los datos, la falta de profesionales cualificados, porque realmente todavía es un tema que no está muy estudiado en profundidad, el coste de desarrollo que dispara en una empresa, la pérdida de empleos, con la automatización de distintos procesos, la dependencia a la tecnología, la falta de empatía y de ética en la toma de decisiones, la posibilidad de su uso con fines maliciosos y la falta de personalización. Vale. Con respecto a los beneficios asociados a la inteligencia artificial, porque no todo, evidentemente estamos hablando de riesgos y beneficios, pues en los beneficios podemos hablar de la automatización de los procesos, reduce el error humano y que se corrige con mayor facilidad, la potencia de la creatividad, del talento, que recogía, como veíamos, la estrategia, aporta mayor precisión, agiliza la toma de decisiones y avances en el sector de la salud, mejora el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y mejora los resultados en la investigación médica. Y los análisis de los errores de seguridad ayuda a prevenir, detectar y frenar posibles fraudes o ataques informáticos. Y ahora sí, doy paso a mi compañera. Buenas, chicos y chicas. Vamos a hablar ahora de los perfiles o indicadores de riesgo que pueden configurar lo que es un perfil de víctima y un perfil de agresor. En este caso, en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues a ver, hemos encontrado como literatura que podía acercarnos a definir un poco estos perfiles. Hay dos autores, que es Garay Goldovil y Onia Edreta, que hablan un poco, pues eso, cuáles serían los indicadores para estar nosotros un poco alerta de poder trabajar con estos perfiles. En el caso de la víctima, englobándolo desde un plano emocional, podríamos hablar de chicos o chicas con problemas de aislamiento social, con dificultades de habilidades sociales, con déficits a la hora de comunicarse con los iguales. En el plano, en este caso, de conductas, por ejemplo, podríamos hablar que la mayoría de las conductas de la víctima son conductas de huida, de evitación, de miedo. Esto se puede interpretar, por ejemplo, con problemas, por ejemplo, en el caso de faltar a clase, de llegar tarde, problemas de absentismo escolar. También aparecen conductas depresivas, cambios de humor, conductas ansiosas. También asociado a este tipo de conductas de evitación y también a nivel emocional aparecen también síntomas físicos y psicosomáticos, por ejemplo, dolor de cabeza, de estómago, lesiones físicas, problemas en la alimentación. Estos serían indicadores que nos podían alertar de un posible perfil de víctima. A ver, esta la siguiente. Vale, en el caso del perfil del agresor, ¿vale? Podríamos hablar que aparecen pues conductas manifiestas, sobre todo de agresión física, psicológica, verbal. También aparecen, por ejemplo, conductas de absentismo escolar, bajo rendimiento escolar, comportamientos disruptivos en el centro educativo, ¿vale? Otros indicadores también significativos que podían perfilar este agresor
podría ser a lo mejor historia de violencia de género, maltrato infantil, también baja autoestima, dificultades para empatizar con los iguales, una educación en valores, una educación en valores de pornografía, de cultura de la violación, potencial erótico, una visión normalizada de la cultura, en este caso neoliberal. Eso serían un poco lo que serían los indicadores que podrían perfilar lo que es el tema del perfil del agresor. Vale. Pues ahora vamos a ver un poco cuáles serían las características de vulnerabilidad, en este caso los factores de riesgo que pueden hablar por qué es un perfil agresor y en este caso qué lo diferencia. En el caso de la definición de uno mismo, está claro que ya estábamos hablando antes que tiene una visión negativa de uno mismo, es decir, una persona que no se valora a sí mismo, que se valora en este caso teniendo en cuenta la valoración de los demás, un poco siempre pendiente de los iguales. Verse como objeto sexual, ¿vale? Sobre todo en el caso de las redes sociales, o sea, el valorarse negativamente al final en las redes sociales es como un refugio para conseguir esa valoración de sí mismo. En el caso de las relaciones con los demás, pues lo que hemos dicho, al ser una persona muy dependiente, pues al final va a estar siempre un poco, pues eso, su autoestima va a estar en función de lo que digan, de lo que hagan, de lo que acepten. La consecución de sus metas va a estar basada sobre todo pues eso, en las respuestas que los demás les digan. Un poco siempre va a estar como un poco dependiente, va a tener relaciones de dependencia, más o menos. En la historia personal, ¿vale? Podríamos hablar pues eso, de una persona con una historia de un apego, o sea, en este caso un apego inseguro, con carencias afectivas, pues eso, que haya tenido una vivencia en su infancia en la que haya a lo mejor habido abusos, exposición a entornos de consumos, de violencia de género, directa o indirecta, ¿vale? Esto sería un poco más o menos lo que sería el perfil de vulnerabilidad. Y luego, aparte de la visión de sí mismo, la visión que tiene sobre el mundo y los valores, pues los valores principales es lujo, fama, éxito, la ley del más fuerte, ¿vale? En el caso de la visión del mundo, pues los valores patriarcales. En este caso estamos hablando de la dominación del hombre sobre la mujer, en este caso, la aceptación de la violencia de género, ¿vale? Y lo que hemos comentado anteriormente, lo de la aceptación de la cultura de la violación y lo del entorno pornográfico, o sea, como una normalización de pues eso, la educación sexual, que por eso el título, como hablamos de inteligencia emocional, lo relacionamos con relaciones afectivos sexuales porque tiene que ver mucho el perfil de vulnerabilidad con el tema de cómo tú interactúas en las redes sociales, según tus valores. Luego, la actuación sobre el mundo, pues eso, pues si la visión del mundo y mis valores principales son el éxito, la fama, el lujo, pues va a estar buscando el lujo y la fama a cualquier precio. Luego, en el caso de manejo de sentimientos y habilidades sociales, podríamos hablar que es una persona que tiene muy poca capacidad de autocontrol emocional, conductas muy impulsivas, tema de abuso de adicciones, pues en este caso pues la verdad al tener poco autocontrol, pues es un candidato propicio para el consumo de sustancias. Al ser una persona que depende mucho del resto, al final sus relaciones son muy tóxicas, ¿vale? Y luego, pues al final es una persona transgresora de normas. Estos serían un poco los factores de riesgo, ¿vale? No tienen por qué cumplirse todos, pero algunos de ellos sí se cumplen. Luego, en factores de protección, a ver, estos factores de protección están basados en los factores de vulnerabilidad. Son factores que al final que son trabajables, quiere decir, en este caso la definición de uno mismo, pues a ver, pues
con una alta autoestima, considerarse válido en los diferentes aspectos de la vida sin tener que estar pendiente de la aceptación de los demás, ¿vale? En que valorar tus logros personales, ¿vale? Porque no es solo todo negativo, sino también hay cosas positivas, sacar las cosas positivas, un entorno en el que realmente hay un reconocimiento. En las relaciones con los demás, pues que sean relaciones recíprocas, donde haya comunicación, donde haya respeto, que la comunicación se base sobre todo en, pues eso, en comunicación de emociones, de necesidades, que haya una asertividad, que haya un sentido de responsabilidad, que eso realmente es uno de los factores que hemos visto antes de vulnerabilidad, que realmente no tenemos sentido de culpabilidad, ¿vale? O sea, ser conscientes de que hay una parte de responsabilidad. En la historia personal, pues hay que trabajar el apego. El apego, ese vínculo que se establece en los primeros minutos de vida, pues al final, si hay un apego seguro, eso garantiza que el día de mañana tú vayas a tener una relación. Está comprobado que las relaciones sexuales o las relaciones afectivo-sexuales tienen que ver mucho, sobre todo, con el apego que hayas tenido. Si eres una persona que haya tenido un apego inseguro, al final, pues tus relaciones afectivo-sexuales van a ser relaciones dependientes. Entonces, baja autoestima, relaciones de dependencia. Y luego en el tema de la historia personal, trabajar mucho lo que es la comunicación y lo que es el ambiente familiar. Eso sí que es importante, que haya una comunicación y un estilo educativo, en este caso, pues democrático, donde todos se escuchen. Luego, en el caso de los valores, pues del mundo, pues también valores en los que sean valores de bienestar social, de prosociales, valores contrarios al tema de la pornografía y a la cultura de la violación. En el manejo de sentimientos y habilidades sociales, pues que haya una capacidad de autocontrol, que las relaciones sean sanas, con iguales, que haya una capacidad de escucha, de reflexión de pensamiento, o sea, un poco conocimiento entre todos y escucha y respeto. Y en la actuación sobre el mundo, pues otro factor de protección que sería muy importante, pues eso, trabajar sobre todo que haya una alta implicación escolar, que haya una motivación, que haya unas metas, que haya una prospección, que al final, si tú tienes que tener una meta, tú tienes que saber lo que eres y a lo que quieres llegar, o sea, que haya una implicación, una meta futura. Educación en valores prosociales. Y un punto muy importante que es que haya una buena información y educación sobre las nuevas tecnologías y sobre todo que sean, pues eso, de un buen uso. Y que si ya hay que empezar en edades tempranas, pues eso sería un factor principal de protección. Y ya antes de empezar mi compañera, voy a hablar un poco de las relaciones afectivo-sexuales en la infancia y en la adolescencia, porque esto es muy importante, porque el tema que nos aborda es la inteligencia en las relaciones afectivo-sexuales. Entonces, hay que definir lo que es la educación afectivo-sexual saludable para poder diferenciarlo de una relación, en este caso, que no sea buena y que sea, en este caso, tóxica. La educación afectivo-sexual comienza nada más nacer, o sea, en los primeros minutos de vida, pues las miradas, las primeras caricias, eso ya es parte de nuestra sexualidad. En la infancia empieza a desarrollarse el comportamiento sexual. En este caso, nuestro comportamiento sexual es fruto de nuestro conocimiento, de nuestro cuerpo, ¿vale? Y el de otras personas, sobre todo nuestras interacciones que tengamos y la búsqueda de esas conductas que nos supongan placer y bienestar, es muy importante. El comportamiento de esas conductas de otros o de otras personas adultas que nos pueden rodear. Y muy significativo es la asignación de un significado a esas vivencias. O sea, por eso nosotros como grupo de abusos sexuales infantiles, esto sí que lo tenemos muy en cuenta. O sea, es muy importante el significado que hayas dado a ese tipo de conducta en el tema sexual a lo largo de tu infancia, porque eso te va a hacer tomar conciencia sobre unos comportamientos o sobre unos roles de lo que supondría tu definición de rol y tu respuesta sexual. Y ya para terminar, las motivaciones que aparecen en la sexualidad infantil no tienen nada que ver con la adolescencia. Sabéis que en la adolescencia
Hay un montón de cambios físicos, psicológicos, emocionales, bueno, es un torbellino de... Y también porque estamos intentando buscar nuestra identidad personal y, bueno, pues eso, al final esa revolución de hormonas, nuestra sexualidad la vivimos diferente y esa sexualidad intentamos buscar a pares con el cual vamos a intentar compartir emociones, sentimientos, aprender, resolver conflictos. ¿Qué ocurre? Que aquí aparece pues las primeras relaciones afectivo-sexuales, en las cuales los puntos principales que hay que tener en cuenta es que haya una comunicación emocional, ese es un punto muy importante, donde tú expreses tus emociones y realmente las cosas que no te gustan o que no te aporten bienestar, tú tienes que ir expresárselas, o incluso tu pareja, ¿vale? Que haya un respeto mutuo entre ambos, que haya confianza y haya intimidad, ¿vale? Ese respeto de la intimidad y sobre todo autonomía personal. Esto lo podemos enlazar sobre todo con el tema de eso, pues eso, las cosas que realmente no te gustan hacer, realmente tú tienes decisión y tienes que tener autonomía para decidir sí o no. Entonces eso sería un poco lo que serían las relaciones afectivo-sexuales en la infancia y adolescencia, un poco recorrido de lo que sería saludable, y viendo lo que son los perfiles, los factores de vulnerabilidad, pues eso nos llama la atención un poco de que hay una serie de peligros que hay que tener en cuenta para que esas relaciones afectivos sexuales al final no sean, pues eso, en este caso no saludables y que realmente pues al final supongan pues un daño a nuestros adolescentes y jóvenes. Bueno, pues doy paso a mi compañera que os va a hablar de varios casos y... Hola, buenos días. Sí, pues, bueno, como ya habéis visto probablemente, nosotros estamos todo el rato hablando del uso de la inteligencia artificial, un mal uso, ¿no? Al final, la realización de diferentes actividades con unos fines que quizás no serían los ideales, por supuesto. Hemos querido hacer un recorrido de casos, tanto por España como a nivel mundial, y los hemos intentado categorizar más o menos en diferentes situaciones, ¿no? El primer caso que encontramos pues es el caso más famoso, que quizá hayáis oído todos hablar de él, ¿no? Es el caso de los deepfakes de Almendralejo. En este caso se manipularon imágenes reales y se difundieron en redes, seleccionadas estas imágenes por 15 menores de edad, con 20 de sus compañeras de instituto, en las cuales pues, modificaron la cara y el cuerpo de estas fotos reales, generando pues, unas imágenes que eran prácticamente reconocibles de que fueran falsas, ¿no? El término deepfake viene de la combinación de dos palabras, de deep learning y de fake, que significan representar algo falso que es resultado de una tecnología de aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es la inteligencia artificial. En este caso fue el más llamativo, el de Almendralejo, pero la realidad es que hubo muchos casos a lo largo del 23 y 24 que han ido apareciendo tanto en Sevilla, en Zaragoza, Barcelona, en todo el territorio nacional. El juzgado de menores de Badajoz, en este caso, claro, los 15 perpetradores en este caso eran menores. Por lo tanto, lo que se decidió fue una libertad vigilada durante un año para estos menores y, bueno, recibir formación afectivo-sexual sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y una sensibilización en materia de igualdad y género, que es un poco lo que estaba comentando mi compañera Lori, ¿no? La posibilidad de una formación a estos menores para bueno, que entiendan las consecuencias de sus actos, porque es muy complicado también hacer ver a estas edades, ¿no? la consecuencia que puede tener todo esto en la vida de las víctimas. Lo importante, por ejemplo, en este primer caso era sobre todo que la manipulación de imágenes eran reales y se hacían con la intención de manipular una imagen de una persona conocida, de alguien que realmente era importante en sus vidas, que las conocían de algo y que pues, tiene pues, una gran afectación para las víctimas. Este segundo caso, bueno, pues hablamos de captación de imágenes en la vía pública, que ya no solo nos estamos refiriendo a las redes sociales, sino también a bueno, pues que estas imágenes pueden ser sacadas de cualquier lugar. Y un poco, o sea, sin alertar en exceso, pero que todos somos susceptibles a esto, porque al final tú vas andando por la calle y cualquiera puede tomar una foto de ti mismo. En este caso, uno de los casos que encontramos fue un menor de 17 años que fue detenido en Suria, en Barcelona, en octubre del 2023,
porque pues, producía y almacenaba y distribuía pornografía infantil. Pero lo más curioso de todo esto es que cuando empezaron a investigar a este chico se dieron cuenta de que llevaba desde los 14 años realizando todas estas actividades y que la mayoría de las víctimas tenía menos de 10 años. Estaba utilizando a víctimas muy, muy pequeñas. Y también lo curioso fue que no hubo muchas denuncias en todos estos casos, pues porque los padres no sabían que estas imágenes estaban en Internet, porque al final, pues bueno, esta persona tomaba fotos por la calle desde su ventana y tal, y las subía, y al final, pues estos padres no tenían ningún tipo de conocimiento de esto. En concreto habla, pues tristemente, de que hacía fotos a personas, a niños y niñas en bikini y en bañador, y las introducía en los programas de inteligencia artificial y modificaba su aspecto, vamos, quitaba las partes de la ropa. Pero volvemos a hablar, una persona menor, pues las consecuencias, bueno, pues son las que son. Aquí hablamos ya de captación de redes de imágenes para alimentar a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el hecho de introducir imágenes, gran cantidad de imágenes en un programa de inteligencia artificial para crear fotos que pues, no necesariamente son de niños particulares, sino que a lo mejor son niños inventados, por decirlo así, que se han creado por esta cantidad de fotografías que se juntan, ¿no? Como queríamos hablar un poco a nivel mundial, pues en este caso encontramos el caso de Trevor Cleanert en Michigan, muy reciente, septiembre de 2024, que lo que hacía era conseguir fotos infantiles recogidas de Internet y bueno, meterlas igualmente en un programa de inteligencia artificial y convertirlas en contenido pornográfico. Este hombre tenía 25 años y subió las imágenes hasta 112 webs de generación de imágenes de inteligencia artificial. O sea, utilizaba todas las imágenes y subía a gran cantidad de plataformas. Y lo más curioso de este caso que nos resultó fue que su manera de buscar era utilizar los hashtags de Back to School, First Day of School, para recabar las fotos de los menores online. Que entonces, pues todas estas fotos subidas a las redes de una manera en principio inocente, pues son también, bueno, pues una manera de estos perpetradores, ¿no?, de encontrar material para sus propios fines. El caso Meta, bueno, quizá eso, también vosotros conozcáis este caso. Esto no es un caso concreto, sino una situación que se dio en Meta. El Meta es el gran conglomerado de Instagram, Facebook, WhatsApp, todo lo que os podéis imaginar de las redes sociales. En el caso de Meta, el 23 de mayo de 2023, Meta envía un mensaje a todos los usuarios de Facebook e Instagram y les informa que, bueno, que todos los datos que están subidos van a ser utilizados para entrenar una inteligencia artificial para las que trabaja Meta. Era posible negarse, o sea, tú podías entrar a cierta plataforma y decir yo no quiero que mis fotos estén ahí, pero realmente era extremadamente tedioso el proceso. O sea, empezabas a entrar, empezabas a perderte por la web, al final, bueno, pues era muy difícil realmente negarte. Pero gracias a, bueno, primero por un lado el movimiento social, que empezaron a haber muchísimas protestas sobre toda esta temática, y porque se empezó a denunciar ya a nivel legal, en España, por ejemplo, por el abogado Luis Gervás de la Pisa, puso 2 denuncias, una ante la Agencia Española de Protección de Datos y otra ante la Autoridad de Irlanda, expresando la medida vulnera mi derecho de acceso y de supresión. Y luego, por otro lado, también el Centro Europeo de Derechos Digitales, que es una ONG que vela por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos a nivel europeo, presentó otras 11 denuncias. Cito textualmente lo que decía una de las denuncias. Meta está diciendo básicamente que puede utilizar cualquier dato de cualquier fuente para cualquier propósito y ponerlo a disposición de cualquier persona en el mundo, siempre y cuando se haga mediante tecnología de inteligencia artificial. Esto es claramente lo contrario a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, que esto enlaza un poco con lo que comentaba Eva, ¿no? Pues gracias a todas estas protestas, la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, que es donde está la sede de Meta en Europa, lo frena. Y entonces el 14 de junio del 2023 se para esta iniciativa. Por lo tanto, en Europa conseguimos frenar que esto llegara a ocurrir. Y la cuestión es que, bueno, Meta, después de todo esto, desde Meta todavía aseguran ser unos aliados contra todo este mal uso de la inteligencia artificial. Y entonces la manera en la que Meta expresa que están siendo los aliados con toda esta persecución del contenido pedófilo y todo este tipo de contenido, pues él dice que, bueno, que en Instagram ha introducido una nueva función que difumina cualquier imagen que contenga desnudos a través de los mensajes directos.
oculta listas de seguidores y seguidos de las víctimas potenciales para que los criminales no les puedan rastrear. Dice que ha canalizado 21 millones de denuncias realizadas por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Pero la realidad es que, bueno, después de aquel escándalo que se hizo en 2019, cuando Cambridge Analytica accedió a todos los datos de los usuarios de Facebook, no sé si os acordáis de esto, pero fue bastante sonado que de repente se filtró toda la información desde Facebook, Mark Zuckerberg dijo en 2019, bueno, no os preocupéis que vamos a realizar un cifrado de extremo a extremo. Y esto significa que nadie más puede ver los mensajes, solo el emisor y el remitente. Nadie más puede acceder a esto, ni siquiera Meta. ¿Y esto qué significa? Pues que complica muchísimo las labores de investigación de los cuerpos de seguridad. Si no pueden acceder a esta información, ¿cómo vamos a investigarla? Entonces Meta dice, bueno, no os preocupéis, pero yo os voy a ayudar. Entonces desde aquí, bueno, pues hay que confiar en que Meta va a seguir, ellos se comprometen en encontrar y reportar el contenido sexual. Tenemos que confiar en que esto será así. Así un poco en esta misma línea, ¿no? La ION 5B bueno, pues es también una organización sin fines de lucro alemana que se llama Large Scale Artificial Intelligence Open Network y que lo que hace es crear modelos de conjuntos de datos de inteligencia artificial de código abierto. ¿Por qué es importante esto de código abierto? Código abierto significa que cualquier persona puede acceder y puede cambiar, modificar, meter información de cualquier tipo para entrenar los modelos de texto e imagen. Human Rights Watch descubre en un momento determinado que existen gran cantidad de fotos subidas a la red de niños y niñas brasileños para entrenar las herramientas de inteligencia artificial de la ION. Y el mayor problema que existe en este caso, aparte de lo obvio, es que estaban compartiendo datos de los menores, como sus nombres, su lugar de residencia, dónde vivían sus familias, sus direcciones. Bueno. Y también resultó bastante curioso que cuando empiezan a investigar todo esto se dan cuenta de que estas fotos han sido subidas a la red años y hasta décadas antes de que existiera siquiera la ION. Y esto enlaza un poco con el concepto que hablábamos también de una vez que se sube algo a la web, se pierde. Ya no hay recuperación. O sea, una vez que está ahí, pues bueno, es muy difícil de recuperar. Seguimos hablando de grandes conglomerados y bueno, Telegram y los deepfakes y los family rooms. En Corea del Sur, el 22 de agosto del 2024, se descubre un bot coreano que permite con un solo clic crear un deepfake por 44 céntimos pornográfico de cualquier persona. Entonces se empiezan a descubrir, bueno, varias mujeres empiezan a descubrirse en estos canales de Telegram que sus cuerpos han sido modificados, o sea, que sus caras han sido añadidas a diferentes cuerpos, han sido modificadas para crear contenido pornográfico. Y entonces empiezan a protestar. Empiezan a protestar en las calles de Seúl y bueno, cuanto más protestan, pues más se investiga sobre este caso. Y en esta investigación se destapa que Telegram tiene realmente gran cantidad de canales donde distribuyen y crean muchas imágenes hipersexualizadas de mujeres. En muchos casos, igual que en el caso de Brasil, publicando pues, información de estas, sus nombres, sus direcciones, dónde trabajan, todo tipo de señales para poder rastrearlas encima, ¿no? Y otra cosa que curiosamente también descubren es que existen los llamados family rooms, que es donde comparten contenido pornográfico incestuoso, en los que salen muchos jóvenes agrediendo a sus miembros familiares femeninos, sus primas, sus hermanas, madres, familiares de todo tipo. Lo más curioso, estos canales cuentan con hasta 10.000 miembros y el acceso es muy fácil. Se puede acceder muy fácilmente a estos canales o bien con un link a través de Twitter o simplemente buscándolo online poniendo la dirección. Y aunque Seúl intenta por todos los medios eliminar todo este contenido, la realidad es que volvemos un poco a la legislación. No hay una legislación que permita bajar estos contenidos de los canales, por lo tanto siguen dando vueltas por la web. Hablamos también de los chatbots, que creo que lo habéis comentado vosotras antes también, ¿no? O sea, hablábamos bueno, pues lo que significa un chatbot está programado para interpretar el contexto de una conversación, para responder a las preguntas y mantener una conversación lo más natural posible con una persona gracias a determinadas herramientas de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural
que es lo que les permite entendernos, y el Machine Learning, que es lo que hace que vayan aprendiendo de cada interacción y, por tanto, cada vez sean más listos, por decirlo así, ¿no? Ejemplos de chatbots, hay miles. Character.ia, Gemini Live, ChatGPT, MyIA, Siri, Alexa, o sea, cosas como mucho más de nuestro día a día. El problema de esto, bueno, pues no tienen un control estricto de edad, porque realmente esto está creado con unos fines totalmente, en teoría, inocentes, que son, pues en muchos casos, búsqueda de información, Alexa, ponme tal canción, ¿no? O sea, no debería tener una... Pero ¿cuál es la realidad? Pues que muchos de estos chatbots han sido suplantados por cibercriminales, haciéndose pasar siendo personas reales, haciéndose pasar pues, por estos chatbots y contactando menores. Luego en estos chatbots pues muchas veces han sido diseñados, no digo que hayan sido estos concretos, pero algunos chatbots han sido diseñados para proporcionar experiencias sexuales. Y yo creo que aquí todos recordamos también la película de Her, ¿no? Que hace mucho tiempo, pero bueno, en este tipo de dinámica. Y la realidad es que muchos de los jóvenes están utilizando estos chatbots con diferentes fines, que a lo mejor no eran los que estaban en un principio pensados, ¿no? Se utilizan también mucho desde los jóvenes para buscar información de salud, en muchos casos haciendo cuestiones pues, médicas o de todo tipo, pero también realizando cuestiones, o sea, preguntas sexuales, ¿no? Y bueno, pues ¿qué contesta este chatbot? No lo sabemos, depende de cómo haya sido entrenado, bueno, pues de muchas de estas cosas. Y lo que nos ha resultado particularmente curioso es que en contextos de alto riesgo, en los que había una negligencia importante por parte del entorno, muchos de estos adolescentes han usado este chatbox como confidente, como un lugar en el que acudir y con el que hablar para que nos diera consejos sobre qué hacer en situaciones importantes y graves. Con la gravedad que tiene esto, claro, porque al final no tiene una persona de confianza a la que poder acudir, que les pueda servir de refugio seguro, y están recurriendo a una inteligencia artificial. Por tanto, si esto va a ser lo que ocurre, tenemos que poner mucha más conciencia en cómo entrenamos a estas inteligencias y a estos chatbots para que puedan dar una respuesta relativamente adecuada, si es que este es el caso, ¿no? O sea, pero bueno. Y bueno, como no todo es negativo, quería mostrar también el caso de Bouncer Digital, que es una app creada en España que lo que hace es intenta proteger al menor, impedir el acceso a contenidos para adultos a través de una tecnología registrada de biometría facial e inteligencia artificial. Esto todavía está un poco en pruebas, por lo que comentaba antes Eva, ¿no? De que la biometría facial no es del todo súper legal todavía. Pero bueno, la idea un poco es que cada vez que tengas que acceder a un contenido para adultos, tengas que descargar la aplicación de Bouncer Digital en tu móvil. Es una aplicación gratuita, no hay que registrarse. Y el proceso es el siguiente. Tienes que hacerte un selfie con el móvil para lectura biométrica, escaneas tu documento oficial. La idea de esta aplicación es que sea una solución global y, por tanto, admite más de 1.500 documentos oficiales en 250 países, 138 idiomas. Y luego tienes que hacer una lectura del chip mediante tecnología NFC con tu dispositivo, para que así verifiquen que eres tú y te den o no acceso, siendo mayor o menor de edad, en función de esto. Lo bueno de esto es que, en teoría, cumple con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Claro, solo con ese, pero con ese cumple. Que es que, bueno, porque no guardan los datos. No puede guardar los datos ni Bouncer Digital ni las empresas que participan con ellos. O sea que en ese sentido, pues bien. Pero bueno, todavía está en pruebas y viendo a ver si funciona. Y queríamos daros unos datos de la Fundación Internet Watch, que la verdad es que no son muy alentadores. En los últimos 6 meses se han detectado más imágenes de abuso sexual infantil generadas por la inteligencia artificial que en todo el año anterior. Como habéis visto, prácticamente todos los casos datan del 2023 y 2024. Antes de esto, pues no existía. O no estaba a la mano de cualquiera. Antes la tecnología era muy difícil, modificación de imágenes, decía que hacerlas con Photoshop o con cualquier otra tecnología, que se tardaba mucho más, que era fácilmente reconocible. Ahora, pues hay un boom. Especialmente preocupante, este tipo de contenido ya no se encuentra exclusivamente en la dark web, sino que está en zonas públicas de Internet en las que puede acceder cualquier persona. Que esto era un poco lo que hablábamos del caso del chaval de Suria, ¿no? Que al final, bueno, pues los padres no se enteraban pues porque este contenido estaba en la dark web y no podían denunciarlo, pero es que parece que esto cada vez es menor. O sea, realmente ahora ya lo puedes encontrar en cualquier sitio.
Las imágenes creadas por el sistema de inteligencia artificial con contenido real de abuso son tan realistas que incluso los expertos tienen dificultades para determinar si son generadas por computadora o involucran a víctimas reales, que esto también es un poco lo que hablábamos de alimentar a la inteligencia artificial con imágenes variadas y crear niños ficticios que no sabes si son reales, si no existen, buscar quién es el perpetrador, quién no. Bueno, pues es una historia muy compleja. Más de la mitad de imágenes generadas de inteligencia artificial por la Internet Watch en los últimos 6 meses están en servidores de Rusia y de Estados Unidos, con las dificultades de acceso, en particular pues desde Europa, ¿no? Europa está todo mucho más arreglado, que tiene todo esto. Y bueno, desde aquí señalan sobre todo la importancia de la colaboración ciudadana, porque 8 de cada 10 informes han sido por ciudadanos comunes que se lo han encontrado en sitios públicos y se lo han denunciado. Entonces, bueno, llaman mucho a esto, ¿no? A que, bueno, que si te encuentras algún tipo de imagen ilegal o de contenido ilegal con tintes pedófilos, pues que por supuesto lo denuncies para intentar pues, buscar cómo bajar este contenido de la web y buscar al perpetrador, claro. Y queríamos, bueno, ofreceros desde el grupo de maltrato de trabajo y abuso sexual infantil algunos recursos que podéis utilizar. Pues por 2 lados. Por un lado, por pues la parte de la prevención de perpetrar cualquier tipo de actividad de este sentido, pero también un poco para el desarrollo afectivo sexual de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, por un lado hemos traído aquí a Kiko y los muchos yos, que es un cuento para niñas y niños de 4 a 7 años. Este cuento está realizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y es de libre acceso a través de la página web. El de Kiko lo he impreso y lo he traído porque es gratis y accesible desde la web y no tenemos problemas de copyright, pero los otros libros no los he podido traer. Pero bueno, imágenes buenas, imágenes malas, sirven también para dotar a los niños y niñas con recursos y estrategias para la exposición de contenidos inapropiados y tienen como 2 rangos de edad. Hay uno para niños más pequeñitos, de 3 a 6 años, en el junior, el que sale la mamá con los peques, y el otro es para más mayores. En relación ya a educar en un mundo hipersexualizado, como dice el título, ¿no? El libro de Respeta a mi sexualidad, de Ana Plans-Colomé, en el que se habla mucho pues, de recursos prácticos para prevenir, intervenir en riesgos online, hablar de sexualidad con tus hijos y da pues diferentes trucos, ¿no? También para profesionales y padres. El de Yo te lo explico, de Mamen Jiménez, pues va un poco también en esa línea, ¿no? De educación y acompañamiento al desarrollo afectivo sexual, que era un poco lo que comentaba Loli, ¿no? Que desde el primer momento, pues desde la infancia de los niños y niñas, sería muy importante que pudieran hacer este tipo de contenido para que sean capaces de juzgar, ¿no? Si sí o si no a todo. Y luego esta colección que la verdad es que está también muy, muy bien, que es la colección para la educación de afectivo sexual, Hablar sobre sexualidad mola, que está creada por Cristina Torrón y tiene diferentes rangos de edad. Tiene los libros se llama Vulva y se llama Pene para mayores de 4 años y luego tiene la regla mola, el semen mola y el cuerpo mola para mayores de 9 y luego el porno no mola para mayores de 11, o sea que está muy bien dividido por edades. Y son muy interesantes además estos libros, son muy, muy accesibles para los niños y niñas y muy, muy interesantes. Y luego, bueno, así como recursos ya más para la parte más digital, tenemos las páginas web de Pantallas Amigas y Internet Segura for Kids, que el segundo es un apartado específico de menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad para familias, profesionales y jóvenes y bueno, pues es bastante útil también, un poco para abordar toda esta temática. Y bueno, dicho todo esto, queríamos también invitaros un poco a la reflexión a vosotros y ver un poco qué opináis, ¿no? de todas estas, porque realmente para nosotras, incluso para nosotras, cuando nos ofrecieron esta temática, pues nos sentimos un poco desbordadas del desconocimiento, ¿no? Porque al final es verdad que consideramos que está evolucionando tan rápido, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos de los casos muy rápidos, 2023, 2024, que está un poco fuera del alcance y tenemos incluso dudas del alcance generacional, ¿no? También, ¿no? De esa diferencia. No sé cómo veis vosotros
¿Creéis que hay una brecha generacional en esto? ¿Que los chavales están accediendo a ciertas capacidades más rápido que nosotros, como adultos, profesionales, padres? No sé cómo lo veis, si queréis hablar aquí. El enfoque es un poquito la brecha generacional. Lo que queremos un poco decir es que los niños, niñas y adolescentes tienen pues una facilidad por todo, se han creado en la cultura absolutamente digital y entonces bueno, tienen mucho más acceso que digamos el mundo adulto y luego pues la representación del mundo adulto un poco a nivel de la regulación y demás, ¿no? Como que ellos van mucho más por delante de lo que van luego la forma de que podamos controlar todo este potencial que es casi un cambio de paradigma, es una revolución tecnológica increíble que nos va a afectar a todos, pero que realmente pues, los chavales tienen ahí pues, una capacidad de entrar en estos mundos muchísimo más rápido que todos nosotros y eso pues, es un factor de riesgo y es un factor de protección también, de alguna manera, ¿no? Entonces queríamos un poco abrir el debate a ver qué os parecía o si tenéis experiencias en el mundo laboral que habéis encontrado. Yo creo que un poco esta brecha generacional lo que hace un poco a las personas más mayores en ocasiones es protegerse de o sea, como de responsabilizarse de esto, como no lo entiendo, como no lo sé, no me sé meter, entonces pues es un poco mirar para otro lado, en estas familias a lo mejor con unas relaciones más negligentes o menos afectivas, donde las relaciones son más evitativas, pues si no lo sé, esto me pilla muy lejos, no me involucro porque yo esto no lo voy a saber hacer. Creo que muchas veces también pueden refugiarse en esto las personas que cuidan de los pequeños. Cuando hemos estado buscando todo el tema, por ejemplo, de la legislación y demás, que como veis la normativa es hiper reciente y nosotros, por ejemplo, aquí a nivel nacional ni siquiera tenemos todavía una ley que lo contemple, tenemos una estrategia que es como pues, un decálogo de alguna manera de buenas intenciones, ¿no? de lo que se quiere llegar a hacer, pero no podemos, cuando ni siquiera podemos establecer lo que eso no es un delito, salvo, bueno, tenemos la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero que si os animo a que la leáis detenidamente, pues hay muy pocas cosas que establece que realmente concretas podamos un poco, bueno, pues penalizar, ¿no? O sea, no hay un sistema punitivo en esa situación. Es casi todo un despliegue, como decimos, de diseñar una sociedad en donde tenemos la intención de controlar esto para el beneficio de los ciudadanos. Pero ahí estamos. Y claro, nosotras como profesionales del tema del ámbito de menores, pues vemos que hay un riesgo enorme porque, como decíamos las compañeras, los primeros casos, si os fijáis, casi todo tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que entran directamente en el tema de, bueno, pues de la cultura de la pornografía, de esa utilización, ¿no? Es como lo primero que ha saltado y ahí estamos todavía. Entonces, queríamos un poco abrir el debate. ¿Qué os parecería, tanto a nivel de brecha de género, digo, de brecha de un poco de edad, lo que decimos, ¿no? También el tema de qué pensáis que es susceptible de ser regulado? ¿Qué podríamos establecer dentro de nuestro trabajo como psicólogas en el mundo de niños, niñas y adolescentes? Situaciones que vemos en donde se tendría que regular un poco, porque ahora es campo libre. Es un tema así como para las 10 y algo denso, pero quizás es el gran tema que nos trae un poco con la utilización del cambio de paradigma de la inteligencia artificial. Y además es que aquí hay otro problema, que es que los perpetradores son menores. Claro. Entonces tenemos como dos vertientes, ¿no? El hecho de que los adultos, hay un sistema quizá más punitivo para los adultos y más educativo para el perfil menor, pero claro que ni siquiera, o sea, lo que estamos hablando también de los recursos, ni siquiera hay tampoco una extensísima cantidad de recursos para formar a estos menores en estas relaciones afectivos sexuales y en entender las consecuencias de sus actos. Y bueno, pues es muy complicada
tú trabajas con menores más. Sí, yo lo que veo, adolescentes. pues eso, al final no hay una normativa, no hay unas leyes y también pues el tema de los padres. En este caso los padres es como que lo que decía vuestra compañera, es como que delegan, al no saber es como que delegan. Entonces sí que es cierto que además los chicos, por ejemplo, yo en mi trabajo sí que he visto casos de utilizar lo que es el tema de perfiles. Entonces, eh, sí que es cierto que se ha intentado llevar a cabo algún tipo de intervención, pero ha quedado en barajas, quiere decir que no se ha hecho nada. Al final se pueden plantear programas educativos o de intervención, pero ahí está la situación, no hay una penalización. Entonces, sí que es cierto que ahí los padres nos pillan un poco de lejos porque a ver, realmente muchas veces los niños se pasan, o los adolescentes, o incluso personas adultas, están en el móvil y claro, el Internet al final te ofrece una puerta de entrada de un montón de posibilidades, pero también hay que saber gestionarla. Entonces, no somos conscientes muchas veces de saber gestionarla, incluso los adultos. Y los menores, pues al final, pues están ahí y yo, por ejemplo, ahora mismo nosotros realizamos muchos programas de prevención y sobre todo de uso responsable de las tecnologías y claro, hay mucho desconocimiento por parte de los chicos y los padres, o sea, ajenos totalmente. Y luego la participación, sí. Sí. Pero al hilo de lo que estás diciendo me viene, que quizá no tenga relación con el tema, es también el que nos pensemos como sociedad o como familias, también el acceso tan temprano que están teniendo los niños a dispositivos móviles, pantallas y uso de internet, ¿no? Sí. Donde en muchas ocasiones se regala los que hacen la comunión en la comunión, que ahora están 9 años. Entonces, el regalo estrella. el uso de pantallas también. El regalo estrella de la comunión es los móviles o, por ejemplo, en este caso, algunos centros educativos tienen tablet, o sea, utilizan los dispositivos como en este caso libros. Entonces, al final o sea, incluso nosotros como padres, incluso el teléfono o las tablets muchas veces lo utilizamos como forma de ocio, quiere decir que en este caso la verdad que esa gestión, o sea, estamos viviendo en un mundo muy digital, entonces tenemos que aprender a gestionarlo tanto nosotros como adultos, tenemos que ser modelos para que ellos tengan ese uso responsable. Respecto a lo que estáis diciendo de la brecha generacional, o sea, yo lo que observo es que efectivamente los peques vienen aprendidos, como se dice, y hay que aceptarlo, incluso es una oportunidad. Efectivamente. Entonces, yo creo que en la familia, o sea, yo lo que veo es los padres, es como un wow, ¿qué hago? Están ahí con la incertidumbre. Sí. Y ya los abuelos, encima es una pérdida de autoestima, porque es como no sirvo para nada, ¿no? Porque ya no se valora lo que los abuelos pueden aportar en una crianza que están criando los abuelos, hay que ser realistas, que en general crían los abuelos, pero encima relacionarse con sus nietos conlleva una pérdida de autoestima. O sea, es que yo lo que estoy observando es esto en los casos que tengo, ¿no? De que las personas adultas, pero ya no adultas, sino en la vejez, con todo lo que conlleva una vejez, encima sus nietos vienen con una nueva era digital, que es como, y lo justo que saben llamar, pero luego tienen que pedir una cita en el móvil, no saben hacerlo, los padres están, los hijos están sobrecargados, los nietos saben hacerlo perfectamente, o sea, es como un... Entonces para mí es una aceptación por nuestra parte de que en la comunión te van a regalar el móvil, entonces es como fantástico, o sea... Depende, o no. Para mí es aceptarlo y eso ocurre. Claro, es que y entonces verlo como una oportunidad. Claro, es que como la IA, verla como una oportunidad para darle, para nosotras también, porque además también nosotras la podemos generar. O sea, la IA aprende de todas. Aprende del dark y aprende del white. Y esto no me gusta hablar de blanco y negro porque con el tema del racismo esto además perpetúa más el racismo. Bueno, da igual. Pero, o sea, es que... es que me viene un caso, que ahora con lo de Valencia de la Dana, ¿no? Sí. Pones en Instagram Valencia, no sé si la habéis probado a poner. O sea, yo intento jugar un poco con la IA y preguntar cosas como que lo que pueden estar preguntando. Tú pones Valencia, mira las imágenes que te salen, y que no te sale nada de la Dana.
te salen mujeres hipersexualizadas. Sí. O sea, eso es uno de los problemas que entonces también... los niños pueden buscar cualquier cosa y les va a salir eso, entonces se trata de educación, sí, claro. ¿no? Yo creo que hay que educarlos, incluso nosotros nos tenemos que reeducar, porque esto nos ha venido de lleno, o sea, nosotros. Y incluso, bueno, los abuelos ya, a ver, lo pobre que tienen que volver a educarse en y encima meterse en el mundo tecnológico, porque claro, ahora todo es tecnológico. Sí. Claro. Es decir, aprende de tus nietos y que, o sea, como, pero desde esa autoestima. O sea... Y luego también otro problema que hay en este caso, sí que es cierto que como el contacto de las tecnologías en edades muy tempranas está apareciendo el problema del tema de la pornografía en chavales muy jóvenes, en este caso de 8 años, estamos viendo datos, y claro, y son porque a lo mejor están jugando a un juego y aparece una pantalla como está, y ya pues son pantallas emergentes o son cookies y ya aparecen imágenes que ya en este caso nos están dando un contenido sexual y nos estamos desarrollando en una sexualidad errónea, que es lo que yo he dicho al principio, hay que, desde pequeños hay que fomentar esas relaciones afectivas sexuales, pero ahí estamos inmersos en el mundo tecnológico. Y... Nosotros queríamos un poco este debate a raíz de lo que ha comentado la compañera, ¿no? De que está aquí, no podemos, o sea, ya no cada vez vamos a hacer menos un mundo analógico, somos un mundo digital, la inteligencia artificial es una nueva tecnología que es una revolución absoluta para este siglo, no podemos negarnos, no podemos intentar conservar la parte analógica, hay un cambio generacional enorme, que todavía hay muchas personas, pues esta generación de abuelos, que no tan abuelos, los profesionales también, tenemos que reciclarnos un montón, porque esto está aquí y está aquí para quedarse. Un poco también las reivindicaciones que a nivel gubernamental hay que hacer algo, porque claro, esto es como una enorme potencia que tiene muchísimas cosas muy buenas en la procesación, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la industria, con demás, pero que realmente es cierto que luego la sociedad va mucho más por delante de lo que va un poco a la regulación y la propia sociedad. Entonces no tenemos ni herramientas ni instrumentos, más que si lo pensáis, lo que hacemos con los padres o los profesionales con los niños es la reducción del tiempo y de la presencia frente a lo digital, porque no tenemos otra herramienta que se nos ha ocurrido a día de hoy, y un poco cierta formación de, bueno, no te creas todo lo que aparezca en las redes. Pero claro, ahí hay una cosa que como psicólogos también nos atañe, importante, que es cómo va a cambiar la percepción. Lo decía antes las dos compañeras, y se regula un pelín, ¿no? Habla en la estrategia, por ejemplo, a nivel nacional, habla un poco de la percepción, ¿no? Lo que afecta a los derechos de la percepción, pero ¿cómo vamos a saber distinguir de lo que es real de lo que no? Los niños que ya nacen en esto no tienen ni siquiera la experiencia previa que podemos tener los que hemos crecido en lo analógico, de que tenemos unos criterios de discernimiento, ¿no? Y yo creo que esto a nivel clínico, psicológico, pues las consultas va a cambiar y va a generar seguramente trastornos y enfermedad y sintomatología que por ahora no conocemos, en donde, bueno, ¿y qué pasa si yo me enamoro de algo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Si me hace sentir emociones que no, y además me son mucho más válidas, y cada vez hay más de estos casos, que lo que es analógico. Los chavales, como el mundo digital es lo sanitario que decía antes Rocío, pero también las relaciones sociales, todo. O sea, no es un método de información, es un método de vivir. O sea, los chavales viven a través de las redes y conocen a gente a través de las redes y luego tienen relaciones reales, y ahí entramos con la pornografía, pero entramos con todo. Entonces, realmente hay un desconocimiento de los adultos de todo este mundo, porque no nos hemos construido ahí, y luego hay una obligación que hay que achuchar un poco a nivel gubernamental, porque es que, o sea, las leyes han salido, pero son tan genéricas que luego los casos particulares que ha comentado Rocío no podemos siquiera circunscribirlos a estas leyes porque que no cumplen de las leyes que está diciendo. Es complejo. Otra parte importante a aceptar en este cambio yo digo, no, es que para mí ya no es cambio ni de paradigma, es cambio de era. Porque incluso, o sea, hay que ser conscientes que vivimos en un mundo capitalista, es el capital el que gobierna, y no sé qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que gobierna el dinero y gobiernan las empresas. Y las empresas son, o sea, las empresas a las que hay que achuchar. El gobierno no puede hacer nada, porque ya la política gubernamental no gobierna. O sea, ahora para mí es una fachada, es lo que son las redes, es una fachada. Lo que hay detrás realmente son estas empresas, y a estas empresas les interesa
crear personas con unos valores como los que están creando, para que consuman ese tipo, y que es placer, o sea, que es la sexualidad, es placer inmediato. Entonces a ellos les interesa, porque ese placer inmediato, tú vas a tener esa sexualidad, pero luego vas a tender a comer, luego vas a tender a comprar, luego vas a tender a ansiedad, consumir. Entonces, achuchar a la... O sea, crear una ley, sí, pero realmente sí es que lo que gobierna es el dinero. Entonces, ¿hacia dónde hay que poner la mirada como sanitaria, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que tenemos que intentar un poco el marco, digamos, del estado de bienestar en el que por lo menos Europa todavía estamos. Claro, se basa también en esta parte. Las empresas siguen creando, entonces como la idea de entrar en las empresas, cómo crear un comité que entra en las empresas y que achucha a la empresa, ¿no? Directamente, ¿no? No ir al agresor o a la víctima, que al final son todos víctimas. O sea, el agresor es víctima también. O sea, hay que ir a la raíz, que es quien está creando todo esto y a quien le... O sea, el poderoso quiere ser más poderoso, y es que si los más psicópatas son los empresarios, entonces hay que ir ahí a tocar el corazón a esa gente, ¿no? Pero no se lo vamos a tocar. Es difícil. Lo mismo pasa con el tema de los videojuegos. Estoy a favor con lo que estás diciendo, porque la empresa de los videojuegos, o sea, el Fortnite antes de salir a venta ya tenía un éxito. Porque realmente eso ya conocen al público al cual va a ir dirigido, conoce realmente sus necesidades, sus motivaciones, y realmente ya sabía que tiene un éxito. Pero bueno, eso es un apartado. Habrá que ir por la línea de las empresas, pero sí que es cierto que tenemos que tener una ley que nos respalde para poder llevar a cabo un tipo de medidas. Y en este caso son menores y tenemos que llevar las medidas de protección. Pero sí que es cierto que las empresas tienen unos intereses, pero actualmente no tenemos nada. La inteligencia artificial está apareciendo, o sea, quiere decir, desde el año 50 o 40 aparecieron los primeros conceptos. Seguramente hubo consecuencias, pero claro, no lo teníamos como ahora. Ahora sí que ya a partir del confinamiento se están viendo casos, pero hay que llevar a cabo algún tipo de normalización, o sea, unas normas, unas leyes que nos respalden. Que lo de las empresas, sí, eso es como el tema del tabaco. También las empresas persiguen unos objetivos. Entonces, al final, pero sí que es cierto que yo creo que la necesidad, y sobre todo nosotros como psicólogos, tenemos que tener algún tipo de normativa. Porque al final, estos chavales, yo por ejemplo, mi trabajo, que trabajo con adolescentes, ¿se quedan impunes? ¿Se le lleva a cabo una intervención educativa o psicológica o se le pone al final hay que tener una ley en la cual, por ejemplo, con el tema de la LOPIBI, yo creo que hemos avanzado bastante con la LOPIBI, pero sí que tiene que haber un respaldo, o sea, tiene que aparecer. Pero vamos, paso a paso. Pero paso a paso, vamos poco a poco. Pero que no perder también de vista quién es realmente el verdadero agresor. Sí. Y somos las primeras que lo estamos consumiendo. Sí, bueno, a ver. O sea, mira aquí, o sea, 1, 2, 3, 4, sí, efectivamente. 5, 6, 7, 8... Sí. 8 pantallas, o sea, ojo, ¿eh? Estamos metros cuadrados. Estamos inmersas en la era digital y bueno, pues nuestros, no sabes dónde mirar, ¿no? Nuestros hijos, pues lo mismo, pues habrá que educarlos, habrá que gestionar un uso adecuado y bueno, pues nos iremos preparando poco a poco, pero si es que habrá que sobrevivir con esta era, pero bueno, de la mejor manera. Sí, pero bueno, sobre todo el tema para mí es el autoestima, el tema de era generacional, como el que valoren también de dónde vienen, ¿no? Y que no pasa nada tampoco por no estar ahí. Nos ha hecho plantearnos también un poco la idea de consentimiento, o sea, dentro de todo esto, ¿no? De qué consentimiento, bueno, o sea, tanto como agresor como víctima, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Saben los adolescentes cuál es el límite? ¿Saben los adolescentes a qué me puedo ofrecer, a qué no? ¿Saben? O sea, ha sido como en este sentido, porque al final, bueno, desde ciertos recursos sí que se educa a lo mejor de ese consentimiento más personal, pues no sé, en una fiesta puedes decir que no a esta persona, tal, ¿no? Pero en este tipo de relaciones, pues nos ha parecido también interesante eso como concepto. No sé si vosotros tenéis alguna idea de cómo se está abordando esta educación en los adolescentes o si tenéis alguna experiencia.
entonces los referentes que tienen son, en muchas ocasiones, las grandes cuentas de Instagram o las grandes influencias en Internet son cuentas familiares, donde se muestran a los menores en su día a día, su entorno, su colegio. Entonces, si estas familias lo hacen tan libremente, los adolescentes el referente que tienen es estas familias están ganando mucha pasta mostrando su vida de sus hijos e hijas, porque yo no voy a poder hacer una foto de mi vecina de enfrente si esta persona está mostrando a su hijo o su hija poniéndose el pijama y no sé, creo que los referentes también un poco de las influencias que tenemos y de estas Instagramis y Instagramfis que hay. Claro, yo creo que esto es el principio de regular mostrar a los menores, porque si desde nuestras propias familias nos jugamos constantemente a nuestros hijos y a nuestras hijas en pantalla, no solo eso, sino que encima el objetivo capitalista es sacar pasta de esto, claro, es que ahí estamos vulnerando el consentimiento de estos niños y de estas niñas. Están sobreexpuestos constantemente y ya se sabe todo de su vida. O sea, los hijos de Verdelis, se sabe los nombres de todos sus hijos, qué proyección académica tienen, qué gustos tienen, cuáles son sus colores favoritos, me parece heavy. Si ese es el modelo que tenemos, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi hijo o con mi hija si total no pasa nada, ¿no? Claro, y al final el menor no necesita consentimiento porque es mi hijo, ¿no? O sea, al final es como si fuera casi mi propiedad, por decirlo así, ¿no? Yo decido sobre él. Esto además era otra de las cosas que hablaban en Lyon bueno, Lyon en un momento determinado retira toda esta información de las redes y tal, pero sale diciendo como comunicado que bueno, que la responsabilidad es de los padres que han colgado las fotos ahí. Bueno, también, o sea, quiero decir, hay un poco de todo, hay un poco esta parte que dice la compañera, pero yo creo que también hay que, bueno, que culpar a los padres y responsabilizarles de todo esto, pues tampoco es lo justo, ¿no? O sea, que hay un... Porque en muchas ocasiones estas imágenes, no sé, que a lo mejor no deberían estar en las redes, pero que hablamos de fotografías tomadas por la calle. Entonces, que claro, muchas veces es como culpabilizar de qué. Es complicado. Sino la información y el de educar también no solo a los adolescentes, a las adolescentes y a los niños y a las niñas, sino también a estos adultos y adultas que a lo mejor no son conscientes de, primero, el reto que estamos dando a los jóvenes, sino además de las implicaciones que tiene, que en muchas ocasiones lo hacemos completamente pues para compartir con nuestros seres queridos, incluso mandar un vídeo de nuestro hijo bañándose y pensamos que no tiene nada. Y luego las implicaciones psicológicas, ¿no? Yo con las compañeras hablaba de un caso que tuve de un youtuber bastante conocido, que era un chaval que estaba buscando la emancipación con 16 años, porque claro, el nivel de ingresos de este chaval era inmenso, que eso es otro tema. Que enlazas, ¿no?, con lo que comentabas tú, la compañera, de todo el mundo, toda la economía que se ha generado a través de las redes que no están, que o sea, no responden a convenios colectivos, o sea, es como un mundo paralelo laboral en donde los chavales piensan, yo que voy a ser, yo que sé, arquitecto, abogado, tal, yo soy youtuber porque mira, este colega que se ha comprado una casa de 1,5 millones, que era el caso de este chaval. Este chaval además tenía alta capacidad y claro, su problema era que en el mundo real, en el mundo suyo, pues era un chaval que estudiaba la ESO y que tenía que hacer sus exámenes y que tenía que aceptar la autoridad del colegio y el sistema del colegio, y no la aceptaba porque él vivía en un mundo donde ganaba muchísimo dinero, le inventaban a fiestas y en esas fiestas, claro, él tenía otro papel, entonces, claro, le costaba mucho aceptar. Esto al final acaba en tratamiento psicológico porque, claro, ahí hay un desfase. Esto me refería un poco, ¿no?, que todo este mundo nos va a atraer también porque nosotros seguimos siendo el mismo bicho de hace no sé cuántos mil millones de años y entonces nuestra capacidad de asumir un poco toda esta información va por ahí. Y con referencia a lo que decías, claro, estos chavales, estos niños de Verdelis y de tanta gente, pues vamos a ver cuando crezcan qué sintomatología presentan cuando se ajustan un poco a la realidad. Esto como psicólogas lo vamos a ver cada vez más en las consultas y luego a nivel de las relaciones afectivo-sexuales, claramente, porque el aprendizaje de muchas generaciones no es el que hemos tenido otras generaciones. Y yo creo que todavía como que no vemos eso. Y sí que es cierto que es como el mundo está cambiando como decimos, de era de paradigma y tiene que venir acompañado de una regulación de ese mundo en donde digamos, esto socialmente establecemos que está bien, esto socialmente establecemos que está mal. Hay cosas que yo creo que
que son debates abiertos muy complejos éticamente, porque, bueno, pues yo no sé, tengo un criterio si Verderis hace bien o hace mal. Realmente, como profesional, no lo sé. Si trae a sus hijos a consulta, pues entonces sí que veo que hay un comportamiento de estos padres que está afectando en el desarrollo de estos menores. Pero si no, hay veces que, claro, son un cambio de concepto de lo que nosotros socialmente aceptábamos, que es delito, que es falta o que es aceptable, a lo que ahora pensamos que no es aceptable, ¿no? Entonces, yo creo que nos esperan años de mucho ajuste a esta nueva situación o nueva era, como decías. Lo que yo me planteo es los peques que ahora sus padres están colgando, en un futuro van a ser adultos que van a poder denunciar eso. Sí. O sea, como también los conflictos familiares, pero además yo creo que va a haber denuncias, pero también por el hecho de voy a sacar partido de esto. Claro. O sea, porque al final el ser humano queremos sobrevivir y ahora sobrevivir es conseguir dinero, no es conseguir comida o conseguir un techo, es dinero y ya está. Para lo que luego lo uses, bueno, ¿no? Pero es el dinero, entonces la cantidad de conflictos que supongo que va a haber, porque todavía no hay casos de estos, ¿no? De peques que han crecido y han denunciado. Claro, fijaos, yo por ejemplo, este caso que os comentaba, claro, en los conceptos que nosotros barajamos de lo que es maltrato infantil no entra. Pero yo pensaba en estos padres que estaban, bueno, pues que aceptaron que este chaval con 16 años se emancipara para ir a vivir con otros youtubers en un chalet de 1,5 millones y tal. Pues bueno, claro, no podemos entrar ahí a servicios sociales, no va a contemplar que hay un desamparo, porque no hay un desamparo, pero y tampoco hay un maltrato físico y psicológico, pues no sabemos. Entonces, claro, es una crianza diferente. Entonces también en esta parte vamos a cambiar un poco de lo que consideramos que bueno, pues que es la negligencia parental dentro de esto, de que afectaría y que todavía está sin definir. Nosotros estamos aplicando lo del siglo XX y ya llevamos 24 del 21, que esto yo de vez en cuando recuerdo porque yo soy muy del 20, claro, pero porque ya tengo una edad, pero claro, es que pienso muchas veces, ya llevamos 24 años del 21 y el mundo es distinto y las generaciones que nos vienen, que imagino que lo veréis y trabajaréis con ellas, pues nos traen problemas muy diferentes. Es que incluso se debería empezar a plantear que hay un ministerio de la era digital, ¿no? O sea... Bueno, hay uno que es el de Ministerio de... Pero bueno, bueno, lo del tema del consentimiento sí que es cierto que nos va a traer eso bastantes problemas y sí que es cierto que ahora mismo, por ejemplo, en este caso, los padres son los primeros modelos que tenemos que, o sea, son los modelos referenciales. Si en este caso los padres están subiendo fotos de sus hijos pequeños, menores, efectivamente, pues hombre, eso ya veremos a ver cómo va surgiendo la cosa, pero es cierto que al final eso es un modelo de aprendizaje. Ellos posiblemente a lo mejor el día de mañana puede ser que puedan, a lo mejor en este caso puede ser dos vertientes, o denunciar o a lo mejor ellos seguir haciéndolo como una cosa normalizada porque lo han aprendido como normal. Entonces pueden ver dos vertientes, o que denuncien o en este caso, que lo vean normal y que normalicen ese comportamiento, como por ejemplo en el tema del consumo de drogas. Al final, si tú estás en una situación donde hay un consumo, tus padres están fumando porros, pues al final cuando tú seas mayor, pues puedes tomar el camino de normalizar ese consumo. Pues lo mismo pasa esto. O sea, a lo mejor el día de mañana, a lo mejor esos niños que están creciendo, donde se está subiendo fotos sin su consentimiento, pues a lo mejor posiblemente a lo mejor sea un aprendizaje, un modelaje. Puede ser. Es que una parte va a ser, o sea, es... modelaje. Somos muchos. Bueno, pues yo creo que damos por cerrado el coloquio. Muchísimas gracias por vuestra presencia y nos veremos en otras, porque esto da para mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, chicas.